se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Recordamos todo lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Vamos a cantar. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma reacción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz
Así le damos la bienvenida a nuestro servicio desde aquí, desde el Centro de Alabanza, El Camino Cristiano. Muchas gracias. También estamos agradeciendo a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Por este medio estamos llegando hasta ustedes y le agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que, estos medios están haciendo los que nos ayudan a estar en ese enlace y estar en oración y estar en unidad, así como nos enseña la palabra del Señor. Y el día de hoy pues estamos de fiesta con Jesús, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Hay muchos líderes en el mundo que sigue la gente, muchas personas que se han levantado y que han muerto, están enterrados, están en las tumbas, pero el único, dice la palabra del Señor, el primogénito de entre los muertos, el único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo, y es lo que la iglesia celebra el primer día de la semana. Por eso nosotros nos congregamos el domingo y por eso este día cantamos alabanzas a nuestro Dios y nos gozamos en su presencia por la victoria que nos ha dado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que para todos los que están celebrando la iglesia, feliz día de resurrección. Gózate, alábalo, bendice su santo nombre y agradécele a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial por la victoria que nos da a través de su Hijo amado. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa ha sido la voluntad de Dios, de que nosotros hayamos abierto los ojos y nos haya cambiado la vida. Y desde el día que el Señor llegó a nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra fiesta, nuestra celebración. Y el Señor nos ha enseñado el propósito por el cual Él vino para darnos esa vida, y vida en abundancia, y vida que disfrutamos, y paz que disfrutamos, y salud que disfrutamos también, porque cuando nosotros estamos quebrantados de salud, tenemos a quien recurrir, podemos venir a la presencia del Señor y encontrar esa fortaleza, esa salud, esa paz, y nos ayuda cada día de nuestra vida. Así que esta es nuestra celebración, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Como dice la palabra de Dios, es su voluntad de que tú y tu familia estén celebrando el día de hoy y ya no lo hagan como la demás gente, ¿verdad? No es para criticar, sino nada más recordamos cómo estábamos nosotros, las fiestas que celebrábamos y de qué manera celebrábamos este mismo tiempo. Ahora, gracias a Dios, sabemos que Él vive y que Él resucitó y que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él es el que nos ha por Él hemos retomado las promesas que antes, ¿verdad?, no teníamos, la herencia incorruptible que está preparada para esos hijos de Dios que el Señor ha engendrado, dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Así dice la palabra del Señor en Juan 1:12. Y nos enseña también el propósito y la razón de la cruz. Dice Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tiene que venir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y dar su vida por cada uno de nosotros, y es coronado de gloria para tomar el lugar que siempre tuvo. Pero por su propia voluntad vino a conocer a la familia de Dios, a todos aquellos que lo recibimos, y que Él sabía que un día íbamos a estar juntamente con Él en aquel lugar que fue a preparar para cada uno de los otros. Sigue diciendo Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participa de lo mismo. Él quería sentir lo que sentía el hombre, la familia, los que en ese tiempo, ¿verdad?, el Señor
miró, y en estos días que estamos nosotros viviendo también, hay mucha gente que sufre y que batalla con la vida, pero Dios no se olvida de ti. Dios está ahí y Dios envía su palabra también y te levanta y te fortalece, porque nos ama tanto el Señor. Quería conocernos más, dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir, dice, por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios tiene que enviar a su Hijo y Él viene y sufre la muerte igual que toda la humanidad, hermanos, pero al sufrir la muerte, Él es el único que puede vencer a la muerte. La muerte pensaba que iba a ser todo igual, que iba a tener ese dominio, ese imperio para siempre, pero viene Dios y envía a su Hijo y nos da esa libertad a todos y cada uno de aquellos que reciben esta resurrección de entre los muertos que nos da nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que estamos nosotros celebrando el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, sigue hablando en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente piensa todos los días, ¿de qué me iré a morir? Y especialmente en estos días que está ese coronavirus en todo su apogeo en el mundo entero, y es todo lo que hablan las noticias, y es como un enemigo que se para enfrente y dice, te va a pasar lo mismo que a los demás. ¿Quién te va a ayudar? Ni tu Dios te puede ayudar. Pero vemos, hermanos, en la palabra del Señor que Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, y si llegáramos nosotros a contraer esa enfermedad contagiosa, muchos siervos de Dios murieron en el tiempo que venían en contra de la iglesia. Hubo tiempo en que aborrecían la iglesia y vinieron en contra de todos los siervos de Dios, y bueno, la mayoría de los apóstoles murieron así. Ellos fueron masacrados. Ellos dieron su vida también por el evangelio, por la iglesia, y no se acobardaron y estuvieron dispuestos a hacer lo que tenían que hacer. Yo creo que nosotros también tenemos que sacar fuerzas del Espíritu Santo del Señor, del poder de Dios, para enfrentar estos días que estamos viviendo con valor, con valentía y con el poder de Dios, hermanos. Y estamos celebrando esa libertad que nos da el Señor, esa paz que nos da y no temer a la muerte, porque Él va a estar con nosotros. Él es el único que ha vencido la muerte, y Él dice, no temas porque yo estoy conmigo, no desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Vemos en la palabra del Señor cómo el Señor les dice a sus discípulos que le era necesario, después de que dice la palabra de Dios que venían de Cesarea de Filipo, y en el camino el Señor les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le responden, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que alguno de los profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne. Mira lo que hace Dios, hermano, mira lo que ha hecho Dios también con nosotros. Nosotros tenemos esa revelación de parte de Dios también. Dios nos ha llamado a nosotros a servirle, Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, y el Señor va a estar con nosotros en estos días, en estos tiempos. Y así como le dijo a los discípulos, también nos dice a nosotros la misma palabra que le dice a los discípulos en Mateo 16:21. Dice que desde ese entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y les dice, y resucitar al tercer día. Pero ellos no escuchaban que tenía que pasar, que era necesario que el Señor pasara todo esto, pero resucitar al tercer día para poder quitarle el imperio a la muerte, para quitar el imperio al diablo de la muerte que tenía, ¿verdad? Ya él pensado que era un imperio eterno, que era para siempre, pero Dios, que tiene misericordia de la humanidad, de nosotros, ¿verdad? Ha venido para que nosotros ahora estemos celebrando con el propósito de darle honra y gloria, y de que nuestra vida, ¿verdad?, no sea solamente para
vivirla, comer y trabajar y ir y venir, disfrutar, estudiar y hacer todo lo que hace toda la gente, ¿verdad? La gente que no conoce al Señor, pero podemos hacer eso también. Pero también tenemos que tener este tiempo con Dios. Es lo que vino a hacer el Señor con su iglesia. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Lo toma Pedro aparte y le comienza a reconvenir sobre esto. Y se vuelve el Señor y le dice: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ellos, a pesar de haber andado con el Señor, todavía no creían en que Él podía resucitar de entre los muertos, en que Él era el Mesías, el Cristo. Lo decía, lo dijo Pedro, quizás no de corazón en ese momento, pero estas palabras las iba a recordar Pedro. Hay muchas cosas que nosotros parece que solamente, ¿verdad?, nos entran por un oído y nos salen por el otro, pero el Señor nos recuerda, hermanos, en el momento preciso lo que Él nos ha venido enseñando, y por eso tiene que reprender a Pedro. Pero vemos, ¿verdad? Vemos de qué manera hay pueblo de Dios que está siempre haciendo algo en la obra de Dios. No se cansan de hacer el bien, no se cansan de ayudar, de apoyar, de respaldar, de orar, de interceder. Y vemos cómo vas creciendo, vas aprendiendo, vas desarrollando, vas madurando y das el fruto que el Señor espera que tú des. Así que en este día de resurrección, hermano, hermana, fortalécete en el Señor y sigue adelante, sigue teniendo esos servicios de oración, sigue compartiendo unos con otros, sigamos compartiendo unos con otros la palabra del Señor, sigamos también celebrando cada vez la victoria, ¿verdad? Que cada día que nos da el Señor, la victoria que nos da cada día de poder estar en este mundo y ser la luz en las tinieblas y ser la sal de la tierra y ser aquellos que todavía, ¿verdad?, están creyendo en medio de las tinieblas que el Señor va a ser glorificado en todo momento, y no nos quedamos callados porque sabemos que Él vive, que Él reina, que Él vino a vencer a la muerte, y bueno, nos da poder también sobre la enfermedad y nos da paz. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Antes éramos rebeldes, antes éramos personas que no tenían tiempo para Dios, que no creían. Mucha gente hay así también todavía en estos días, aunque estén pasando las cosas que estén pasando, la gente no entiende y no hace caso, pero vemos cómo Él cada día da la oportunidad, y la palabra sigue diciendo, ¿verdad? Él murió por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga somos nosotros curados. Ese es el propósito de la cruz, nos lo enseña la palabra del Señor. Pero mira cómo dice la palabra de Dios después de que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, pues que es puesto en aquella tumba, y aquella tumba que fue labrada, una tumba nueva. Los discípulos, las mujeres, ¿verdad?, estaban viendo dónde lo iban a poner y todo esto, y vemos en la palabra del Señor en Lucas 24, verso 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas de otras mujeres con ellas. Dice la palabra del Señor. Hay hermanas, ¿verdad? Hermanas que no se cansan, como le decía, de hacer el bien. Perdón, voy a comenzar a retomar de nuevo la historia en Marcos 16:1. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron a comprar especies aromáticas para ir a ungirle. Se habían preparado estas hermanas anticipadamente, ya miraron cómo trajeron el cuerpo del Señor, cómo lo bajaron de la cruz y lo depositaron en aquella tumba, en aquel lugar, y pusieron la piedra sobre la tumba.
para que, como dice la palabra del Señor, los soldados, una guardia que se quedó ahí cuidando para que no fueran los discípulos a robarlo, dicen, y a sacarlo, y luego después dice, va a ser peor lo que ellos comenzaron a lo que va a venir. Después van a decir que resucitó de entre los muertos. Pues aquí vemos a María Magdalena, María la madre de Jacobo, y a Salomé, que fueron a comprar especies aromáticas para ungirle. Por eso le digo que hay hermanos y hermanas que siempre están dispuestos. Vemos a María también ungiendo los pies del Señor con aquel perfume de alabastro, que dice la palabra de Dios que Judas dijo se podría haber vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Pero dice la palabra que no pensaba en los pobres, sino el provecho de aquel dinero. Pero vemos cómo María estuvo dispuesta a ahorrar y a tener aquel perfume que llenó toda la casa, y presentárselo como una ofrenda agradable al Señor, y que a mucha gente no le gusta eso, ¿verdad? Que alguien dé esas ofrendas que traen que cambian el ambiente, ese olor agradable, ofrenda agradable al Señor. Bueno, pues estas mujeres siguieron todavía fueron a comprar especies aromáticas para ungir al Señor, y eso es lo que celebramos, hermanos, nosotros el día de hoy, al celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios ha transformado la vida de mucha gente, personas que no hacían nada para la obra de Dios, que se oponían y que criticaban y que, bueno, eran un tropiezo para la familia, y ahora las esposas los miran cómo ayudan, apoyan, respaldan, trabajan y están dispuestos, y ese es un cambio real que Dios ha hecho en la vida de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres, y que ahora están así diciendo: Señor, aquí estoy, dime qué más puedo hacer. Y vemos la respuesta en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que hay que continuar, hermanos, adelante, ¿verdad? Con nuestra vida, con el servicio a la obra de nuestro Dios. Y muy de mañana, dice, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, y ya ha salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así hay muchas preguntas de la gente. ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? ¿Quién nos va a ayudar?, dice la gente. Pero vemos la respuesta en la palabra del Señor, que en Lucas 24:2, ellas siguieron adelante, estas mujeres, y aunque iban preocupadas, no se detuvieron ahí. Dice la palabra de Dios que hallaron removida la piedra del sepulcro. Mira, cuando tú te mueves en fe, cuando tú caminas en fe, cuando tú dices: yo voy a realizar el servicio como está estipulado, como está ordenado, con 9 personas o menos, vamos a tener precaución, vamos a tomar las medidas necesarias, pero en el templo va a haber alabanza, en el templo va a haber oración, en el templo vamos a agradecerle al Señor por lo que ha sido bueno con nosotros. No nos podemos, hermanos, nosotros quedar como los demás ¿verdad? Que no tienen al Señor, como la gente que no tiene a Dios, como la gente que no le ha servido a Dios. Y vamos a recibir críticas, claro que sí, mucha crítica de parte de la gente. Van a decir que aunque anden ellos en los supermercados y anden con los amigos, van a decir que cómo la iglesia puede hacer esto. Pero si vinieran y se acercaran, miraran cómo las sillas se ponen separadas y cómo tenemos precaución también, no por temor, pero sí también por cuidarnos, claro que sí, pero no por que estamos aterrorizados por lo que estamos mirando, sino que nosotros nos llama el Señor a tener esa precaución y a estar preparados para los días que estamos viviendo. Entonces vemos cómo en la palabra del Señor nos enseña cómo Dios nos va a ayudar. Estas mujeres iban a ungir el cuerpo del Señor, y aunque ya había resucitado de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, de todas maneras ellas estaban preparadas. Así tiene que estar la iglesia preparada. Hay muchas cosas que el Señor no nos revela
revela y no nos dice, pero nosotros por fe nos movemos y vamos y estamos dispuestos. Los cambios que vayan ocurriendo en el camino, Dios nos ayudará también a componerlos y a mejorar las cosas. Y sigue la palabra del Señor diciendo que ellas estaban perplejas cuando vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mira, encontramos esta palabra que nos ayuda a nosotros siempre a recordar que no podemos nosotros buscar entre los muertos al que vive, a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, ¿verdad?, que nos enseña que Él vive, que Él reina y que Él nos está escuchando y que Él está también pensando en lo que nos está sucediendo, que el Padre ha permitido, nuestro Padre Celestial, las cosas que están sucediendo, y Él está ahí mirando lo que estamos nosotros batallando, lo que estamos nosotros viviendo, la palabra que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, lo que estamos celebrando. Celebramos que Él vive, que está sentado a la diestra del Padre, que tiene todo el poder, toda potestad, todo gobierno, y ese poder también se lo ha dado a la iglesia. Y sigue diciendo la palabra de Dios: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, dice, se acordaron de sus palabras, y así se fueron a dar las buenas nuevas a los 11 y a los demás. Y dice la palabra de Dios, los nombres de ellas eran María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas. Fueron y le dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Ya miró, entró y miró y encontró los lienzos solos, pero corrió el apóstol Pedro a cerciorarse, a ver qué es lo que ellas les estaban diciendo, aunque les parecía locura. Hay veces que las cosas que pasan en la iglesia, en el templo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a la gente le parece locura y no lo van a creer. No lo van a creer, hermanos, pero nosotros sabemos que muchas veces Dios nos está a nosotros mandando a que estemos testificando de lo que Él ha hecho en nuestras vidas con fe. Y una y otra vez, no desanimándonos, sino que así va a ser mucha gente que van a ser como Tomás, como dice la gente por ahí, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Mucha gente así va a ser, pero nosotros vamos a testificarles, y que el Señor nos ayude a perseverar y a permanecer en la palabra y a continuar adelante testificando y celebrando, como lo estamos haciendo, la victoria que nos da la resurrección de entre los muertos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el Señor, y nos enseña, ¿verdad?, por qué tiene que pasar ese trago amargo y por qué tiene que Él sufrir ese calvario, el desprecio de los sacerdotes, la traición de Judas, la negación de Pedro y todo lo que tuvo que pasar el Señor. Dice Juan 16:6, dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al Señor. Viene, nos enseña, nos instruye, nos dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él con nosotros. Nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos lleva de la mano, nos guía, nos fortalece, nos anima el Señor, nos instruye y nos deja preparados. Y aun cuando los discípulos, después de que ya no está con ellos, se van a pescar nuevamente, Pedro y los demás discípulos que andaban con Él,
y no pescan nada, y mientras están pescando el Señor viene y ya les habla y les dice, ¿verdad? Echen la red para tal lado, y comienzan ellos a hacer o en obediencia a lo que el Señor les está diciendo, y les recuerda, ¿verdad? Que de qué manera los había llamado, y cuando salen encuentran ya un pez ahí ya cocinado y todo, y es cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y le dice otra vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces quizás el Señor le dijera: pero entonces, ¿por qué andas nuevamente en la vida que tú tenías anteriormente? Después de que estuve contigo y viste los milagros que viste, y mira lo que estás haciendo. Y Pedro se regresa nuevamente con los discípulos a retomar el ministerio y a continuar adelante con lo que Dios había comenzado con ellos. Pero ya el Espíritu Santo está haciendo la obra en esos discípulos, y vemos la obra del Espíritu Santo que viene a la iglesia. Dice Juan 15:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por eso la iglesia ha seguido adelante, por eso la iglesia se llena de fortaleza en estos tiempos, ¿verdad?, difíciles que estamos viviendo. Nosotros hemos continuado adelante con nuestros servicios en el templo, enviando la palabra, compartiendo la palabra, compartiendo la fe también, y creyendo que en nuestra vida, ¿verdad?, está el propósito de Dios primero para nosotros, para nuestra familia, y todos nos involucramos en esto, ¿verdad? Y no tenemos temor, porque dice la palabra del Señor que el temor pone lazo, y la gente cuando se atemoriza de una manera en la cual empieza a escuchar todo esto, ¿verdad?, que está viviendo, que está pasando, y dice: no, yo me tengo que proteger, me tengo que cuidar. Y bueno, cuando es algo que por más que se cuide la gente, le va a llegar de alguna parte. Entonces, ¿verdad?, tenemos a la palabra de Dios que nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Y Él nos va a recordar que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Gloria sea a nuestro Dios. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, que nos enseña, y esto es lo que estamos celebrando, que nuestro Señor Jesucristo fue levantado, resucitó entre los muertos y nos envió al Consolador. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Necesitábamos nosotros, hermanos, el Espíritu Santo como siervos de Dios, y sabemos que Él es el que nos ha fortalecido. El Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad y nos ayuda también a saber todas las cosas que estamos viviendo, que estamos pasando. Es el Espíritu de Dios el que nos ha llenado a nosotros de esperanza, y es el que nos llena también de fortaleza para construir, ¿verdad?, lo que Dios nos ha permitido hacer. Y de esta manera, como iglesia, permanecer en esa unidad, en esa oración. Y mira cómo dice la palabra de Dios en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para testificar de las grandezas del Señor. Como iglesia, es el poder de Dios que nos fortalece y nos ayuda a celebrar en estos días que estamos viviendo,
a celebrar la victoria. Antes de llegar, antes de nada, no estamos atemorizados porque tenemos vida, tenemos esperanza. Y como dice la palabra del Señor, Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está la respuesta. Aquellos que dicen, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo pedirle a Dios. Hay algunos que hacen unas oraciones muy bonitas, unas oraciones que siento que así se deben de hacer, pero Dios te ha dado esa capacidad a ti a través de la unción del Espíritu Santo para que tú tengas esa comunicación con Él y que sea la puerta que te ayuda a ti también a que puedas entrar y a recibir esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, el propósito, la razón de la cruz, la razón de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento que Él pasó no ha sido en vano, porque mucha gente se ha entregado a el Señor, le ha abierto su corazón, le ha dado su vida al Señor y ha creído esta palabra que Él está haciendo hijos de Dios en todas partes, todos los días, que están recibiendo la salvación a través de la muerte de la muerte y la vida y de la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir con esta escritura, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, pero usted y yo sí tenemos esperanza. Pero aquellos que van a recibir la palabra también tendrán esa esperanza, y no son esperanzas vanas. Es la palabra de Dios la que nos dice que no tenemos por qué estemos tristes. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues para Él morimos. O sea que nuestra fe, nuestra esperanza no es vana, sino que está puesta en el dador de la vida, en el creador de todo lo visible y lo invisible, en el omnipotente, en el todopoderoso, en el Dios grande y majestuoso que envió a su Hijo para darnos vida y para darnos salvación. Nosotros no tenemos por qué entristecernos, porque tenemos vida y vida en abundancia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos y estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy, esto creemos, que Jesús murió y resucitó. Entonces sí, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos. Nosotros tenemos una vida preparada por Dios, un lugar que dice el Señor, yo me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto es lo que estamos celebrando nosotros. Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Nos enseña la palabra de Dios todo, hermanos, hasta el día que va a descender nuestro Señor Jesucristo del cielo. Ya resucitó, fue ascendido, fue levantado, ascendió al Padre, tomó su lugar y está esperando que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos nosotros, Dios lo sabe, Dios lo permite, Dios lo conoce, y nosotros estamos, hermanos, en paz porque sabemos que es el plan y el propósito de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que no nos falte la fe y que no nos falte tampoco este anhelo de estar en la presencia del Señor siempre, ¿verdad? Sabemos que sus ojos están puestos sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Dice el verso 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No oímos mucho acerca de esto en estos días, ¿verdad? Este orden que nos habla la palabra del Señor. Dios no quiere que ignoremos acerca de los muertos, de los que duermen, de cómo, ¿verdad?,
Dios tiene propósito para todo y nos enseña a través de la palabra de Dios cómo Dios va a traer con Jesús a los que durmieron, que creen en Él, y nos dice también cómo esta escritura es escrita por unos siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo que ya no están, pero están en la presencia del Señor. Nos está hablando el apóstol Pablo estas palabras y de cómo vamos a ser arrebatados los que hayamos quedado en las nubes para recibir en el aire este evangelio. Así es, de extraordinario y sobrenatural. Imagínense todo lo que puede hacer Dios en estos días que estamos viviendo. Yo sigo creyéndole al Señor, nosotros seguimos creyendo en la palabra de Dios, nosotros seguimos celebrando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, un Cristo poderoso, un Cristo que sana, un Cristo que liberta, un Cristo que sigue salvando, y un Cristo, el Hijo de Dios, que merece la honra, la gloria y la alabanza. Aléntense, dice el Señor, alentados todos ustedes con estas palabras. Nos da estas palabras para que las recordemos, para que las compartamos. La resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo y de cada uno de nosotros también, los que todavía vivimos, para que no estemos en esa esclavitud de el estar pensando en la muerte. Nos iremos a morir de esto, no nos iremos a morir de alguna cosa. Vamos a morir, hermanos, de alguna cosa, de alguna enfermedad o qué sé yo, accidente, o primero el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dé larga vida, pero de que vamos a morir un día, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? También en ese día a permanecer en esa fe que nos enseña la palabra de Dios, en esa paz, en la paz de Dios, y que podamos nosotros celebrar hasta el último día de nuestra vida la victoria que nos da nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día, bendiciones para todos. Le agradecemos a cada uno, hermanos, su sintonía, y celebre, ¿verdad? Celebre el día de resurrección. Feliz día de resurrección para todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta vida que nos da a través de su Hijo amado, por esta paz que nos da también en este tiempo de incertidumbre. La iglesia sigue adelante, la iglesia sigue caminando. Así que vamos a orar y vamos a despedir este servicio virtual. Padre, te damos honra y gloria y muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, donde nos enseñas, Señor, acerca de lo que nosotros como iglesia tenemos que creer, Señor, tenemos que hacer, mi Dios, ocuparnos en la obra, Señor, estar como aquellas mujeres y aquellos discípulos, Señor, que se levantan, mi Dios, a trabajar en la obra, y que los ayudas, los perdonas y les enseñas nuevamente, Señor, que el llamado que tú les has dado, Señor, es irrevocable y que ellos tienen que retomar su lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese buen testimonio en estos días, Señor, como pastores, como evangelistas, como líderes de la iglesia, estar preparados y dispuestos para estar al frente de la batalla, Señor, que tú vas a estar con nosotros, ayudándonos en lo que tenemos nosotros que hacer. Si se necesita oración, Señor, que estemos dispuestos, que no cuelguemos el teléfono, Señor, o que si en algún lugar se necesita que orar por alguien que está enfermo, Señor, de esa enfermedad del coronavirus, estemos preparados para salir, Señor, a hacer la obra tuya, mi Dios, y hablar palabras de fe, Señor, palabras de vida, palabras que van a levantar a los enfermos. En este momento también yo envío la palabra, Señor, como la enviaste tú muchas veces, que se sanen los enfermos que están ahorita recibiendo esta palabra, mi Dios, palabra de vida. Estamos celebrando la vida, la resurrección de entre los muertos, y tú le das vida, Señor, a aquello que tocas, Señor, a aquello que llega, donde llegas tú, Señor, donde llega tu palabra. Tú dijiste, mis palabras son vida, mis palabras son espíritu. Que esta palabra poderosa, Señor, levante al cansado, al débil, le multiplique las fuerzas, y te damos honra y te damos gloria y te damos muchas gracias, Señor. Que llegue la paz de Dios a esos hogares donde están con esos pensamientos, mi Dios, de temor. En el nombre de Jesús echamos fuera todo temor, Señor, y que se establezca tu reino ahí en esos hogares. Te damos honra y te damos gloria y te damos muchas gracias por todo, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Gloria sea nuestro Dios. A todos y cada uno de ustedes le agradecemos su sintonía y que pase un feliz día de resurrección. Celebre con su familia, celebre con la iglesia, envíe un mensaje de texto, algo que glorifique al Señor y que pase un feliz día de resurrección.